Bienvenido mi hermano una vez más. Sean bienvenidos aquí en este canal para hablar cosas relevantes referentes a la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos. Esperando siempre que el Padre, Hijo y Espíritu Santo guíe nuestras mentes, guíe nuestros corazones y nuestros pasos. Y sobre todo que sea Él que tome el dominio y el control de cada persona que vea este video. Que sea el Señor tomando el dominio y control de todo nuestro pensamiento, de todos nuestros pasos, de nuestros pensamientos, sí, de todo, que sea el que tome el dominio y control, viendo constantemente viendo cosas constantemente donde vemos muchos hermanos y hermanas que estamos en la iglesia, vamos un domingo a la iglesia, decimos que se haga la voluntad de Dios, como ya lo he dicho en otros videos y lo he dicho en otras ocasiones, decimos siempre que se haga la voluntad de Dios, pero es pura promesa vacía, es puro bla bla bla, como decimos criollamente, pura promesa vacía. Y así andamos constantemente nosotros los seres humanos, constantemente. Cuando nos pasa una dificultad, queremos y buscamos a Dios, pero cuando estamos en la buena nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de Dios y cuando estamos en un templo decimos gloria a Dios, que se haga la voluntad de Dios, pero prometemos cosas a nuestro Señor allí y una vez que salimos de allí, una vez que salimos de las cuatro paredes del templo, de la iglesia y donde estamos con los hermanos, hacemos lo contrario a lo que profesamos decir, o lo que hacemos, o como nos vemos, o nos pintamos a la vista de los hermanos, a la vista de los hermanos. Ahí en la iglesia estamos siempre, constantemente, en una mera formalidad, nada más, una mera formalidad. Y esa formalidad se acaba cuando salimos de la puerta de la iglesia para afuera. De la puerta de la iglesia para afuera actuamos diferente a como actuamos dentro de la iglesia y cerca de los hermanos. Decimos cosas, hacemos cosas, nos pintamos de una vestidura errónea, una vestidura equivocada, como dice Jesucristo, sepulcro blanqueado, por dentro están llenos de impureza y por fuera se visten con una vestidura preciosa y hermosa, pero en realidad es mentira, es falsa. Por fuera bien limpios, por dentro llenos de impureza y de maldad. Le prometemos a Dios seguir sus caminos, le prometimos a Dios muchas cosas, pero una vez salido del templo, hacemos lo contrario a lo que prometemos. Eclesiastés, por eso voy a leer una palabra, un capítulo. Voy a leer Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 al 7. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 al 7, que dice de la siguiente manera, Salomón explicando más o menos de que es mera banalidad las cosas del mundo, incluso los humanos hablamos mera banalidad. Dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando fuere a la casa de Dios, guarda tus pies y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en los cielos y tú sobre la tierra. O sea, Dios está en los cielos y nosotros estamos sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando Dios
cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Escuchen bien, mis hermanos, escuchen bien cada persona, ustedes que están allá de aquel lado, escuchen bien lo que Salomón o Dios transmite a través de Salomón en la palabra, en Eclesiastés. Cuando a Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Sigue diciendo Salomón. No dejes que tu boca te haga pecar, ni hagas delante del ángel que fue ignorancia o porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, más tú temes a Dios. Más en los sueños abundan las muchas palabras, más tú temes a Dios, Decimos, como estoy diciendo, en el templo, prometemos cosas, decimos cosas cuando estamos en las dificultades, pero no obviamos meramente que cuando estamos en esas dificultades, son pruebas que vienen de parte de Dios en muchas ocasiones para Él ver de qué estás hecho tú, para probarte de qué estás hecho tú. No vaya a ser que en el camino, cuando ya pase la prueba y sea justo, perfecto, cabal, sin que te falte cosa alguna, se te quiebra una pata y te caiga a mitad de camino. Entonces es necesario que seas probado. Es una advertencia, ese es Eclesiastés. Eclesiastés 5:1 al 7. Es una advertencia sobre la adoración superficial y necia en la casa de Dios. Es una advertencia. Ahí Dios está dando una advertencia a través de Salomón, contrastando la formalidad vacía sin escuchar promesas huecas y genuinas. El predicador incluye aguardar los pasos para escuchar y hablar poco, temiendo a Dios porque Él está en el cielo y el hombre en la tierra, y las promesas sin cumplir provocan ira divina, enfatizando la necesidad de compromiso espiritual real y no solo rituales. ¿Qué está diciendo él allí? Que cuando vamos a la iglesia lo que vamos a un puro compromiso banal, y lo que vamos a hacer puros rituales, como si estuviéramos haciéndole reverencia a un muñeco de barro, de yeso y de cartón, que tienen manos pero no tocan, tienen oídos pero no escuchan, tienen ojos pero no ven, piernas y no caminan. Es como si estuviéramos haciéndole ritual a esos muñecos. Banalidad, promesas huecas, promesas vacías. Aquí Salomón lo que está haciendo es criticando la religión formalista. Salomón, quien observó la vanidad de la vida, ve como la adoración se había convertido en una rutina de sacrificio, sin entender el propósito, donde la gente ofrecía animales pero no escuchaba la palabra de Dios, convirtiendo el templo en un lugar de mera formalidad. Escuchamos la palabra de Dios, pero cuando salimos de Dios es como que si no entra por un oído y no sale por el otro. Escuchamos pero no escuchamos, escuchamos pero no retenemos, escuchamos pero no entendemos. Y cuando salimos de la puerta para afuera, volvemos otra vez a lo mismo, como que si el puerco volviera a su vómito. Es mejor acercarse a oír la palabra de Dios que ofrecer sacrificio, porque los necios no saben que hacen mal al hacer rituales sin sentido. Escucha bien lo que está diciendo aquí Salomón textualmente. O sea, el contexto de Eclesiastés, capítulo 5, 1 al 7, el contexto.
acercarse a oír la palabra de Dios. Es mejor acercarse a oír la palabra de Dios que ofrecer sacrificio, porque los necios no saben que hacen mal al hacer rituales sin sentido. O sea, ahí adorar a Dios, brincar, saltar, gloria, aleluya, gloria a Dios, pero son meros rituales. Como ya lo dije, es como si estuvieran haciéndole un ritual a un muñeco. Van, gloria a Dios, aleluya, y listo. Y cuando salen de ahí es como que si Dios no le hubiera hablado. Es como que si Dios no le hubiera hablado. Dios está en el cielo, el hombre está en la tierra. Por eso se debe hablar poco y con cuidado en su presencia, sin apresurar el corazón ni la boca, para evitar hablar tonterías y pesadillas espirituales. Dios está en el cielo, el hombre está en la tierra. Por eso se debe hablar poco y con cuidado en su presencia, sin apresurar el corazón ni la boca, para evitar hablar tonterías y pesadillas espirituales. Dice aquí, esa es la advertencia de Dios a través de Salomón, que él dice, es mejor callarte, es mejor no decir nada, es mejor cuidar lo que dice, que ponerte a hablar tontería, que ponerte a hablar tontería en la presencia de Dios, prometiendo cosas o comprometiéndote con Dios, con la palabra de Dios, comprometiéndote con los caminos de Dios o en los caminos de Dios, y al final no vas a cumplir, al final vas a caer, al final cuando te lleguen las luchas, la batalla, decae, porque las promesas que le hiciste a Dios fueron vanas y vacías, promesas vanas y vacías. Por eso es muy importante saber a dónde vamos a caminar cuando iniciamos este camino del Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando nos llegan las pruebas, cuando nos llegan diversas pruebas, nos olvidamos de lo que le prometimos a Dios, nos olvidamos de lo que hicimos o de lo que Dios hizo con nosotros. Abraham, Dios le dio una gran bendición, él deseaba un niño, esa mujer, esa vieja Sara, 80 años, no podía quedar embarazada, y Dios le dio un hijo. Dios le dio un hijo a Sara, Dios le dio un hijo a Abraham con Sara. Y él se olvidó de las promesas que le hacía Dios, él se olvidó de que Dios lo bendijo grandemente con ese muchacho. Pero él adoraba a Dios, era nada más por una bendición. Después que Dios te dio la bendición, te olvidaste de Dios y amaste más la bendición que Dios te dio. Y ahí es cuando viene Dios y te dice, sacrifícame a tu hijo. ¿Cuál? Pero tengo dos. ¿Cuál? Yo quiero al que ama. Isaac. Ve al monte que yo te diré y sacrifícamelo. Vamos a ver si tú quieres más la bendición que a mí. Ahí viene Dios y te corta en dos. Te corta la inspiración. Te corta todo. Porque queremos más en la bendición que a Dios. Buscamos más la bendición que a Dios. Buscamos más en lo que Dios me puede dar que a Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo a dar, no a recibir. Pero el que creyera en su nombre, el que creyera en Él, será salvo. Será salvo. Pero nos olvidamos de todo eso, nos olvidamos de todas esas promesas maravillosas que tiene nuestro Padre Celestial, que nos hizo Jesucristo en vida, nos la hizo aquí en la tierra. Él está vivo, ciertamente, pero nos la hizo aquí cuando lo podíamos ver así de tú a tú. Él prometió, vayan a las naciones y prediquen. Pero eso no quiere decir que te va a ir todo bien. Eso quiere decir que yo te voy a fortalecer. Eso quiere decir que yo te voy a transformar conforme a mi voluntad. Conforme a mi voluntad. Conforme a mi voluntad. Hay que cumplir las promesas, o si se hacen promesas, votos, si se hacen promesas o votos a Dios, hay que cumplirlas sin demora. Mira el peligro, sin demora, ya que es mejor no prometer que prometer. Y no cumplir las promesas incumplidas, o no cumplir, si las promesas incumplidas provocan el enojo de Dios. Las promesas incumplidas provocan el enojo de Dios. Las promesas incumplidas provocan el enojo de Dios. La adoración genuina surge del temor a Dios, no de la falta de entendimiento o de la presunción.
sino de una actitud de respeto, una actitud de respeto a Dios, una actitud de respeto a Dios, que donde Él me sacó, yo no puedo volver allá porque Él me sacó de ahí. Decimos y que somos muchos cristianos, y cuando estamos en nuestras casas actuamos de otra manera, pero somos cristianos y actuamos de otra manera. Somos cristianos pero odiamos al vecino, pero no queremos saber del vecino, porque en algún momento él hizo algo mal contra mí. Pero se nos olvida la posición que nosotros tenemos ante Dios, que Él dice que perdone, Él dice que no pague mal por mal, pero eso se nos olvida automáticamente, se nos olvida rápidamente. ¿De dónde nos sacó Dios? ¿De dónde nos sacó Dios? En el nombre de Jesús de Nazaret. ¿De dónde nos sacó Dios?